sabe que mientras nosotros estamos discutiendo nuestros pequeños temas, hoy y mañana se está llevando a cabo en Vilna, la capital de Lituania, una cumbre de la OTAN. Claro, el foco puesto en esta guerra entre Rusia y Ucrania, en los temas de seguridad, y hay novedades importantísimas que tienen que ver incluso con la incorporación de Suecia a la OTAN y mucho más. También hay algunos que le piden paciencia a Ucrania, esta guerra inconclusa y todavía incierta. Vamos a pensar sobre lo que está pasando en este lugar del mundo y en esta cumbre en particular, con un hombre que tiene una amplia experiencia. Fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia aquí en la Argentina, es el presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Desde hace años usted lo conoce porque lo lee, lo escucha en muchísimos medios de comunicación. Me refiero al doctor Jorge Castro. Castro, ¿cómo le va? Miguel Steuermann lo saluda. ¿Cómo está, Miguel? Encantado de escucharlo. Igualmente, y gracias por estar con nosotros. Bien, el contexto lo puse. ¿Qué nos cuenta de esta cumbre que se está desarrollando en medio de esta guerra con toda la incertidumbre de la misma? Mire, en esta reunión de la OTAN que se realiza en Vilnius, la capital de Lituania, lo que está en discusión fundamentalmente es el tema crucial de la incorporación o no de Ucrania a la Alianza Occidental. El presidente Zelensky, por cierto, que reclama su inmediata incorporación a la OTAN de Ucrania, pero hay una resistencia muy firme, en primer lugar de los Estados Unidos, presidente Joe Biden, y también de Alemania, a la incorporación de Ucrania a la OTAN, aduciendo tanto el presidente Biden como las autoridades alemanas que la incorporación de la OTAN a la OTAN de Ucrania implicaría la inmediata adopción del artículo 5 del Tratado de la Alianza Occidental, que establece que el ataque a cualquiera de los países miembros equivale a una guerra contra todos ellos en conjunto. Por lo tanto, como ya en este momento está llevando adelante una guerra Ucrania con respecto a Rusia, la incorporación de Ucrania a la OTAN implicaría también, de manera casi inmediata, el estado de guerra de Rusia con respecto al conjunto de la Alianza Occidental. Una escalada sin duda. Exactamente. Doctor Castro, hace ya más de un año se está desarrollando esta guerra y bueno, como en todas las guerras, la primera víctima siempre es la verdad y uno se pregunta qué hay en el fondo detrás de esta guerra inconclusa de la cual todavía tenemos capítulos por delante. ¿Qué es lo que se está jugando en este tablero tan complejo de una nueva realidad geopolítica? Mire, lo fundamental que sucede en Ucrania, en la guerra de Ucrania, es lo que ocurre en el campo de batalla. Y allí lo que sucede es que las fuerzas rusas, desde hace poco más de un año, han adoptado una estrategia defensiva, al mismo tiempo que han fortalecido el contingente militar ruso en Ucrania. Prácticamente lo han duplicado respecto al número de soldados rusos que intervinieron en febrero del año pasado en la intervención que dio origen precisamente a la guerra de Ucrania. En este sentido, hace un mes y medio que las fuerzas ucranianas están desarrollando una contraofensiva de envergadura, armada, financiada y adiestrada por las fuerzas de la OTAN y especialmente por los Estados Unidos. Y acá el dato estratégico central es que esta contraofensiva de Ucrania, respaldada por los Estados Unidos y la OTAN, con el armamento más moderno existente en esta etapa en la Alianza Occidental, no ha dado resultado en lo que se refiere a penetrar en las defensas rusas, que por el contrario
se han mantenido intactas, prácticamente intactas, y están ofreciendo una resistencia ardua y firme frente a esta contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Esto es lo que significa, en otros términos, que la guerra se ha convertido en un conflicto de largo plazo, de carácter prolongado, en el que no parece haber a la vista solución militar posible de ninguna de las dos partes. En estas condiciones es que se presenta una guerra en el corazón de Europa que va a tener un carácter de largo plazo y que por lo tanto no deja otra solución posible, si es que se busca una solución, que es la de establecer algún tipo de negociación diplomática de carácter político. ¿Cuánto tiempo puede soportar Europa esta guerra convencional? Y uno dice, todavía es una guerra del siglo XX, hoy en el siglo XXI, y con el peligro sobre todo de escalar a la utilización de armamento nuclear. ¿Cuánto tiempo puede Europa resistir esta y sobre todo Ucrania y Rusia el desgaste de esta guerra? Mire, para encontrar una respuesta a su pregunta, que es absolutamente central, quizá habría que fijar la atención en las características estratégicas que ha tomado el conflicto, en el sentido de que se ha convertido en una guerra en la que Rusia ha asumido una estrategia defensiva y que la totalidad del esfuerzo de contraofensiva está en manos de Ucrania, respaldado por los Estados Unidos y la OTAN. En estas condiciones, la guerra, el arma fundamental de la guerra es la artillería, y lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo en este mes y medio de contraofensiva ucraniana, es que Ucrania se está quedando crecientemente sin proyectiles de artillería, porque está haciendo un sobregasto de proyectiles de artillería de extraordinaria importancia. De ahí que haya tomado Estados Unidos esta decisión reciente, esta semana pasada, de otorgarle a Ucrania un arma que está prohibida y rechazada por prácticamente la totalidad de los integrantes de la OTAN, que es esta artillería de carácter múltiple, que tiene consecuencias nefastas para la población civil y que por eso ha sido prohibida en gran parte de Europa. Las bombas de racimo. Las bombas de racimo. Por eso lo que hay que establecer es que la guerra, en términos estratégicos militares, estaría llegando, si no es que ha llegado ya, a un punto de inflexión, en el sentido de que al no haber avanzado, al no haber penetrado las tropas ucranianas en las trincheras rusas, que se encuentran al contrario extraordinariamente fortalecidas, lo que hay es una creciente reacción, sobre todo en la opinión pública de los principales países europeos, Alemania, Francia, y en el propio Congreso norteamericano, en el sentido de buscar una alternativa a los combates que no puede ser más que algún tipo de negociación de paz de carácter diplomático. Doctor Castro, tengo una pregunta malintencionada, porque claro, uno ve una guerra y ve obviamente el drama humano, la muerte de tanta gente y la destrucción, pero en las guerras también hay quienes ganan. En esta guerra en particular, ¿quiénes están haciendo negocio? Mire, el gasto en armamento que se está realizando en Ucrania es verdaderamente extraordinario. La OTAN está vendiendo el armamento más moderno existente en el mercado mundial en este momento a las tropas ucranianas. Esto es lo que hay que tomar en cuenta, y también al mismo tiempo hay que observar que Rusia dispone de recursos como para mantener en pie y en funcionamiento un sistema de maquinaria de guerra, de creación de armas, de artillería sobre todo, y también de misiles, y así como de un número que hasta ahora indica que es claramente suficiente de artillería para esos dos instrumentos fundamentales de acción de las guerras modernas, que son los misiles y la artillería de campaña de larga distancia. Como siempre, una crisis es una oportunidad para algunos y muchos dicen
esta es una oportunidad también para nuestra región del mundo, donde gracias a Dios esto no lo vemos. ¿Qué justamente posibilidades estratégicas usted ve para la Argentina en particular respecto de lo que está aconteciendo en Europa? Mire, la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la OTAN han desatado 3 crisis mundiales. Una crisis alimentaria, una crisis energética y una crisis inflacionaria. En este sentido, en lo que se refiere a la crisis alimentaria y a la crisis energética, lo que hay es un reclamo en el mundo para que aparezcan nuevos proveedores, tanto de alimentos como de energía. Y esto es lo que significa fundamentalmente, entre otros protagonistas, a la Argentina como nación y como país, en el sentido de que esto significa una referencia directa a Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas del mundo después de Estados Unidos, y también significa un llamado para que los países del Mercosur, Brasil y la Argentina en primer lugar, multipliquen su capacidad productora como grandes productores mundiales de alimentos. Más claro imposible. ¿Sabremos aprovechar la oportunidad? Esto está en marcha, es lo que está en juego en este momento. Todo indica que la inauguración de el gasoducto que se inauguró el 9 de julio es un indicio de que la Argentina ya ha puesto en pleno despliegue ya la utilización de sus recursos de Vaca Muerta, y esto indica que el país parece estar a la altura del momento histórico que le reclama ser un gran protagonista en materia de energía. Doctor Castro, la última, vivimos una época donde teníamos casi un poder, único, sobre todo en los Estados Unidos. Parecería que cada vez está más claro que hoy hablamos de un poder multilateral, por decirlo así, sobre todo bilateral en términos de Estados Unidos y el bloque de China. ¿Cómo ve este tablero en el mundo y cómo queda justamente el Mercosur situado? Mire, en términos económicos, estratégicos, militares, Estados Unidos sigue siendo inequívocamente la primera potencia mundial. Lo que sucede es que al mismo tiempo Estados Unidos experimenta un proceso de debilitamiento político de formidable importancia, que incluso se manifiesta en el hecho de que internamente Estados Unidos en este momento ofrece un grado de polarización y de enfrentamiento interno de una gravedad tal que no había experimentado desde la Guerra Civil de 1861 a 1865. Este es el punto crítico de la situación mundial actual. No es el debilitamiento estratégico, militar, económico de Estados Unidos, porque nada de esto ha ocurrido. Es sí el debilitamiento de Estados Unidos en términos políticos y debido al gravísimo enfrentamiento y creciente enfrentamiento interno. ¿Y el Mercosur dónde juega? El Mercosur juega alrededor de Brasil, que al haber asumido la presidencia de Brasil el presidente Lula, ha vuelto a ocupar un primer lugar en el sistema internacional, que es el que corresponde a su importancia como país, como economía y como sociedad. Doctor Castro, como siempre, tan claro, y le agradecemos muchísimo por estos minutos. Hasta luego, gracias por llamarme. Era el doctor Jorge Castro, para entender un poco más el mundo que tenemos.